Bueno, tenemos el siguiente problema que nos dice cuántas moléculas hay en 1.75 moles de dióxido de carbono. Ok, entonces lo que les comento nuevamente es colocar los datos. Entonces vamos primero con los datos. Y en este caso de los datos, bueno, entonces vamos con los datos primeramente. ¿Qué datos tenemos, jóvenes? Ahí. Moles. Tengo primeramente los moles de quién? De dióxido de carbono. ¿A cuánto equivale? A 1.075 Mol de dióxido de carbono. Y nos preguntan cuántas moléculas. Aquí nuevamente voy a asociar el siguiente término. Átomos, partículas y moléculas. Cuando escuchemos esto, debemos de relacionarlo con el número de Avogadro, otra vez. Entonces, moléculas, partículas y átomos hacen referencia nuevamente al número de Avogadro. Entonces, lo que nos están pidiendo son moléculas, partículas y átomos de dióxido de carbono. Entonces, nos dan cuántos moles de dióxido de carbono tenemos, 1.75, y nos pide cuántas moléculas, o en su defecto cuántos átomos, o en su defecto cuántas partículas. Ahora bien, hay que plantear, tenemos el planteamiento. Repito, en el planteamiento no voy a colocar pues nada de cálculos, solo voy a plantear, voy a decir qué requiero para obtener esos cálculos o para realizar esos cálculos. Lo primero, y un poquito diferente a lo que se venía trabajando, es que yo tengo dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, como yo tengo moles de dióxido de carbono, lo que te sugiero es que en automático, cuando tú veas ya un compuesto, una molécula como dióxido de carbono, agua, la aspirina y entre otros, incluso como el oxígeno, aunque sea O2, pienses en obtener el peso molecular. ¿Cómo? El peso molecular es considerando cuánta masa tiene el carbono y cuántas veces aparece. Cuánta masa tiene el oxígeno y cuántas veces aparece. En este caso, yo tengo ¿cuántos carbonos, jóvenes? Uno. Tengo un carbono. ¿Cuántos oxígenos? Dos. Y ahora tengo que ver cuál es la masa de cada uno de ellos. Por separado, pero al final los voy a juntar, voy a hacer la sumatoria. Entonces aquí yo puedo decir masa del carbono. Y para eso pues me voy a la tablita. La masa del carbono es 12.01 gramos sobre mol. 12.01 gramos sobre mol. Y la otra masa que también voy a requerir es la masa del oxígeno. Decíamos que es 16. Aquí está, miren, en esta parte. 16 gramos sobre mol. Y esa es toda la información por el momento, que yo debo de entender que a partir de ahí voy a obtener el peso molecular, pero ya eso lo voy a calcular cuando yo indique mis operaciones, ¿sí? Operaciones y resultados. ¿Qué otra información requerimos? Tenemos un carbono, dos oxígenos, la masa del carbono, la masa del oxígeno respectivamente. Los números de átomos. El número de Avogadro, porque recuerden lo que les dije inicialmente. Si les dicen partículas, les dicen átomos, les dicen moléculas, en automático pues yo debo de pensar en el número de Avogadro. Entonces el número de Avogadro ustedes no se lo van a aprender, lo pueden traer. ¿A cuánto equivale, jóvenes? 6.022 gramos por 100 a la 23.
por 10 a la 23. Aquí, ¿cómo sería entonces? Moléculas, ¿no? Moléculas. Le cambiaríamos en vez de partículas, en vez de átomos, pues moléculas. Y obviamente yo tendría que sacar de aquí mi factor. Entonces, todo esto entre un mol. Ese es mi factor de conversión inciso A. Inciso B va a ser 1 mol sobre 6.1214 por 10 a la 23 moléculas. Así es, 6.02214 por 10 a la 23 moléculas. Ok. Y por el momento sería todo con respecto a mi planteamiento. Al inicio también les comenté que hay que definir la masa del carbono, la masa del oxígeno, porque yo requiero obtener el peso molecular. Entonces, como primer operación es obtener ese peso molecular. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Carbono, yo ya sé que pesa, bueno, que tiene una masa. El peso está mal dicho, es masa. 12.01 gramos sobre mol por el número de veces que aparece, que es 1. Entonces por 1. Vamos con el oxígeno. Tenemos 16 gramos sobre mol por el número de veces que aparece, 2. Entonces, yo voy a hacer el cálculo. 12.01 gramos sobre mol por 1, pues me va a dar 12.01 gramos sobre mol. Observen, gramos sobre mol, bueno, mejor no les meto esta idea porque si no los voy a confundir, lo voy a poner completo. Ahí está. Y el de abajo hay que multiplicar 12 por 2. ¿Cuánto es? 32 ¿qué? Gramos sobre mol. Pero hasta aquí no he definido el peso molecular. ¿Qué me faltaría nada más? El último paso. Sumar. ¿Cuánto me da? 44.01 gramos sobre mol. Y esto que acabo de definir, les digo, es el peso molecular, así lo voy a manejar, miren, PM CO2. Así es como ustedes pueden denotarme de aquí en adelante peso molecular. PM mayúscula. Ahora, este peso molecular que yo estoy obteniendo también me va a dar otro factor de conversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les he explicado, pero igual lo retomamos, miren. Yo entiendo que tengo 44.01 gramos y todo esto es como si estuviera dividido entre ¿cuánto? Un mol. Entonces yo aquí le voy a poner 44.01 gramos de dióxido de carbono entre un mol de dióxido de carbono. Fíjense que esa información sale de lo que yo acabo de hacer acá arribita, aquí. Ese es mi primer factor de conversión que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ocupar. O, ¿cómo quedaría el otro factor? Un mol De dióxido de carbono sobre 44.01 gramos de dióxido de carbono. Así es. Y ya tenemos entonces otro factor de conversión. ¿Tenemos cuántos factores? Tengo A, B, C y D. O sea, ya es un poquito más complejo. Un poquito más complejo. Y esto significa que pues esta partecita sí vendría en el examen. Obviamente no una molécula tan grande como la aspirina. O sea, no. Vendría algo más sencillo, obviamente, pero el punto es que tú recuerdes cómo se hace. ¿Cómo se va a trabajar la información que ya tenemos? Tenemos 4 factores de conversión, que de esos 4 hay que entender que 2 son los buenos, pero no sabemos todavía cuáles son.
tú tienes que hacer la conversión de mol a moléculas. Eso es lo que debes de entender. Tú tienes que hacer la conversión de pasar de mol a moléculas. Esa es la idea. Entonces, pues yo empezaría denotando cuánto tengo de moles de ese dióxido de carbono. Entonces tengo 1.75. Entonces le vamos a poner aquí que yo tengo, de hecho lo voy a poner más abajo porque si no, no me va a alcanzar, casi estoy seguro. Lo voy a poner por acá. ¿Cuánto tengo de dióxido de carbono? ¿1 qué? 75. Ok, 1.75 mol de dióxido de carbono. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces voy a abrir dos paréntesis porque tengo dos factores. Vean que el número de factores es el número de paréntesis que voy a estar trabajando. Yo quiero llegar de mol a moléculas. Y yo tengo 4 factores. ¿Cómo los voy a trabajar? Vamos a ir en orden. Podemos empezar a trabajar y a descartar ya sea A o B, o ya sea C y D, que al final son los mismos factores, solo de diferente acomodo. ¿Cómo empezaríamos? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero tenemos que empezar por el peso molecular. Peso molecular. Entonces me centro en C o en D. ¿Es correcto? Ajá. A ver, aquí es donde ya empieza un poquito así como que ya. Pero eso pienso yo. Sí, sería Yo pienso que sería primero o C o D. O C o D. Bueno, vamos a centrarnos en C. ¿Ok? Porque yo lo que yo podría sugerirles, esto ya es un razonamiento, eso ya no lo puedo crear yo en ustedes, es de que yo debo de eliminar mol, ¿sí o no? Sí, entonces sería la Entonces, la C. ¿cuál podría estar trabajando? ¿Este o estos? La C. La C. La C. A ver, vamos a trabajar con la C, dicen ustedes. Ok. Es que este razonamiento, repito, ya tiene que nacer de ustedes, ya no es cosa mía. Entonces, vamos a buscar la C y le voy a poner 44.01 gramos de dióxido de carbono, 1 mol de dióxido de carbono. Y ciertamente, si yo lo manejo así, me quedaría mol con mol y CO2 con CO2. ¿Sí? Y me quedaría gramos. Me quedaría gramos. Ese sería el resultado. De ahí, ¿qué pongo? Vamos a hacer el intento, vamos a ver si realmente lo que me dijeron es correcto. A ver, ¿qué seguiría? Estos ya no los consideraríamos porque ya quedó. Ahora vamos a ver si es A o es B. A ver, observen eso. Mande. A ver, observen. Queremos. Tiene que ser Ya descartamos C y D, ya nada más nos queda opción A o B. La A. Sí. No vamos a hacer cálculos, vamos a poner nada más las unidades. Si ocupamos la A, nos quedaría acá arriba moléculas. Ajá. Y nos quedaría mol. Sí. A ver, observen. ¿Cómo nos quedaría? Nada más con las puras unidades. Nos quedaría gramos de dióxido de carbono por moléculas entre mol. Y esa unidad de medida no me está pidiendo y ni siquiera yo la conozco siendo químico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de C y D posiblemente no sea de esa manera, ¿verdad? Ajá. Entonces, tendríamos que regresar todo. Se empezaría con el. Vamos a empezar ahora entonces con A o con B. ¿Cuáles considerarían ustedes? ¿Cuántas moléculas serían? Con A. Ok, entonces empezamos con el amarillo. A ver, entonces sería 6.022 14 por 10 a la 23 moléculas entre un mol. Entonces aquí nos queda mol con mol. Sí. Y ya nos quedó. Y de ahí sería. A ver. Y de Ahí sí sería ya D. sería La D. Ajá. La D. La D. No, ya No. esa 40. Tienen que quedar moléculas. Ajá. Ah, no, perdón.
¿Por qué tiene que dar? O algo que nos estemos... A ver. Pero es que quedaría gramos. Es que gramos con moléculas. Tiene que ser las 6. Pues ya es todo, ¿no? A ver. Tenemos que pasar de moles a moléculas. ¿Y aquí cómo nos quedaría? Moléculas. Ya nos quedaría, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿qué más le hacemos? Nada. Pues ya. ¿Y por qué dicen que dos apartados? Ah, bueno, pues yo les estoy explicando cómo deben de razonarlo. Porque pudiera pasar que hubiera 2 apartados. Así es. Sí, el razonamiento yo los estoy guiando, pero el razonamiento es de ustedes. Entonces aquí me queda mol, entre mol me da 1, se elimina y nos queda entonces moléculas de dióxido de carbono. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar ahora 1.75 por 6.02214 por 10 a la 23. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 1.05387 Con eso es más que suficiente. por 10 a la 24. Por 10 a la 24. Y las unidades que me quedarían, moléculas de dióxido de carbono. Entonces vean el razonamiento. Yo le dije, hay que abrir dos paréntesis porque tengo dos factores de conversión. Posiblemente los pudiera ocupar. Y ese ya sería el resultado. Así es. ¿Lo puedes poner en grande, por favor? Voy a terminar primero dejar de grabar.